otro lado. Buenos días y bienvenidos a Carondelet. El día de hoy, vamos a empezar con un anuncio de algo que ocurrió precisamente el día de ayer, y es que el Gobierno Nacional extraditó a Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Ayer a las 2 p.m., un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se llevó al privado de libertad rumbo a Nueva York, donde será procesado por varios delitos. El operativo de traslado y entrega se cumplió desde las 12 del mediodía con la intervención del bloque de seguridad liderado por el ministro Reinberg. El operativo de traslado y entrega, como ustedes ya conocen, se dio en Guayaquil al mediodía con la intervención del bloque de seguridad que lo movilizó desde La Roca hasta la base aérea. Lo importante de destacar es que Macías Villamar es el primer extraditado luego de que en abril de 2024 los ecuatorianos aprobaron esta figura en la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional. La extradición de alias Fito se da en menos de un mes de su recaptura y es un fuerte golpe para la delincuencia organizada. La extradición de Macías Villamar, así como los operativos para desmantelar las economías criminales, son acciones que debilitan a las mafias y el Gobierno Nacional está decidido a continuar en esa lucha. Como ustedes pueden ver, a mi lado izquierdo está una foto de el equipo del bloque de seguridad. También aparece el ministro Reinberg y Adolfo Macías Villamar, un momento antes de abordar el vuelo que lo trasladó a Estados Unidos. Él arribó a Nueva York pasada las 9 de la noche. El segundo anuncio del día de hoy tiene que ver con una disminución en la pobreza en el Ecuador. Esta disminución es de 220,000 personas. 220,000 personas salieron de la pobreza, de acuerdo con cifras del INEC. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza en Ecuador mostró una disminución en junio de 2025 al pasar de 25.5% para 1.835 docentes del magisterio fiscal, con una inversión de 10.4 millones de dólares. La homologación salarial es un proceso responsable, ordenado y transparente que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, asumió con total seriedad y que responde a una decisión firme de continuar con el programa de valorización docente a quienes educan y forman a nuestro país, y está orientada a garantizar condiciones laborales más justas y dignas para los profesionales de la educación. Durante el año 2024, el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional procedió a optimizar los recursos para dar cumplimiento a 725 docentes del quinto grupo y 846 del sexto grupo. En este mes de julio se inició el pago de la homologación salarial del séptimo grupo con un total. El resultado concreto para el Gobierno Nacional era precisamente concretar la extradición de alias Fito. Esto para el Gobierno Nacional es el éxito de una gestión bilateral con el Gobierno de Estados Unidos. En menos de un mes se logró que el privado de libertad esté fuera del territorio nacional. Sería bueno recordar que en la consulta popular llevada a cabo en abril del 2024, con más del 60% de aprobación nacional, y gracias a los ecuatorianos que confiaron en el Gobierno Nacional, se dio paso a la extradición de nacionales, y con ello el resultado concreto es que el día de hoy alias Fito no esté en territorio nacional. Carolina, buen día. Iván Casamen de Ecuador TV. En este caso de la reinserción de más de 92,000 estudiantes, ¿esto es a nivel de las regiones Sierra, Costa, Oriente, Amazonía o Galápagos, considerando que en la Sierra y Amazonía estamos en vacaciones? ¿Cómo se está manejando este sistema de reinserción? Gracias. Gracias, Iván. En efecto, la reinserción es a nivel nacional, es un programa, como lo mencioné, Todos al Aula, y contempla al sistema educativo general y es a nivel nacional, en las 24 provincias. Alberto. Buenos días, Carolina, y a todos los compañeros. Si me permite
salirme un segundito de los temas que presentó. Ya sé por dónde vas. Sí, qué bueno, entonces ya me vas a responder. Porque, bueno, como antecedente nomás en el chat de Petro ya nos dijeron, la portavoz va a lanzar una bomba petrolera, entonces eso espero. Entonces, el tema es el de siempre, el del SOTE. Pues había la expectativa de que la semana pasada ya el país pueda reiniciar esa operación para que pues se restablezcan exportaciones. Queríamos saber si es que hay alguna novedad y en el caso de que se haya pospuesto, qué es lo que sucedió, a qué se debió. Buenos días. Bueno, Eduardo, sí. A ver, en el Alberto, ¿por qué te cambié el nombre? Alberto. Sí, en el tema SOTE, como ustedes saben, lamentablemente los eventos climáticos son los que nos tienen, digamos, reagendando los cronogramas y actualizando los cronogramas de trabajo constantemente. Sin embargo, hay un compromiso del Gobierno Nacional para poder reactivar lo más pronto posible el bombeo tanto del SOTE cuanto del OCP. Respecto de eso, y creo que la mayoría de ustedes que se mantienen en contacto, digamos, con Petroecuador deben estar al tanto. La última actualización que he recibido para poder informarles a ustedes es que en la planificación se espera que el SOTE tenga una reactivación del bombeo para el 26 y el OCP para el 23. De todas maneras, tal como lo anuncié la semana pasada, estas actualizaciones siempre tienen un margen, digamos, que está sujeto a los eventos climáticos. La planificación está sujeto a los eventos climáticos porque evidentemente seguimos con el fenómeno de regresión, no es regresión. Erosión regresiva, así es, de erosión regresiva. Entonces, en esos términos, los técnicos están constantemente haciendo las actualizaciones del calendario. No obstante, como les menciono, el SOTE tiene en la última calendarización una reactivación del bombeo para el 26 y el OCP para el 23. Gracias. Carolina, buenos días. Voy a aprovechar también el tema petrolero, una precisión sobre la refinería de Esmeraldas, también un plazo que no se ha cumplido y no tenemos información al respecto. Y aprovechar también el espacio, conocer qué pronunciamiento hay desde el gobierno sobre los hallazgos, los indicios de Contraloría sobre los contratos eléctricos, puntualmente sobre la ATM, y que se espera que hoy salga de Profgen. ¿Qué comentario hay al respecto? Hubo la salida del viceministro Calero y hay algunos comentarios sobre eso. Gracias. A ver, sobre la refinería de Esmeraldas, de igual manera, la refinería de Esmeraldas tiene la particularidad que está sujeta a la calendarización del SOTE y del OCP porque trabajan, digamos, de forma articulada. En el último calendario que me han hecho llegar a mí de la refinería de Esmeraldas, la primera fecha de arranque que tengo es para el 25 de julio y, evidentemente, las unidades que tengo yo en este calendario se van actualizando de acuerdo a este calendario, ¿no? Les podría decir que tengo el 25, el 30, luego el 5 de agosto y luego el 26 de agosto. Igual que lo hicimos la próxima semana, quienes quieran este calendario se les daría llegar luego de esta rueda de prensa, ¿no? Me parece que es el ejercicio más transparente que podemos hacer con ustedes. Y indicarles, tal como lo he dicho antes, ¿no? Estos calendarios están sujetos a los eventos climáticos y a las órdenes de trabajo y a las órdenes de avance que nos envían los técnicos tanto del SOTE, OCP y la refinería de Esmeraldas. Respecto al tema de Contraloría y Progen, yo lo que hago es estar en constante comunicación con la ministra Manzano, con quien, digamos, hay un pronunciamiento similar, por no decir exactamente igual. La Contraloría General del Estado ha estado siguiendo y monitoreando y observando el trabajo que hace el Ministerio respecto de los contratos de ATM, los contratos en Quevedo, en Salitral, desde el primer momento. De hecho, la ministra me hizo llegar, no los tengo aquí, Karen, me parece que se quedaron ahora mismo en mi oficina, si me ayuda revisando,
los oficios donde se solicita explícitamente que la Contraloría acompañe cada una de las contrataciones desde el inicio hasta el final para que se puedan hacer los exámenes y las auditorías correspondientes. Y eso es fundamental, porque además no solo da muestra de la voluntad del gobierno de que haya una observancia y haya una transparencia, ¿no? No todos los funcionarios en los gobiernos pasados han tenido, digamos, una actitud de ese talante y de esa transparencia. Entonces, me parece que esto es indispensable mencionarlo, me parece que esto da muestra de que hay toda la voluntad de que se trabaje de este modo. Aquí están la solicitud del examen especial, por ejemplo, donde yo creo que queda en evidencia que no hay absolutamente nada que esconder, no hay nada que renegar, digamos. La ministra Manzano ya lo mencionaba, hay que dejar que la Contraloría haga su trabajo y que los resultados sigan mostrando lo que tengan que mostrar. Si hay funcionarios que desvincular, es lo que se está haciendo, y en el caso, por ejemplo, de la recuperación de garantías, es lo que ya se está haciendo. Entonces, es lo que les puedo mencionar al respecto de lo que está haciendo al momento la Contraloría General del Estado. Vamos por aquí y luego nos vamos hacia allá donde Francisco. Buenos días, Carolina. Buenos días a los colegas periodistas. Cristian Naranjo, del semanario Villalba TV. Con respecto al segundo punto, mencionaste que 220,000 personas aproximadamente salieron de pobreza extrema. No sé si nos puedes ayudar con un poco más de información al respecto. No sé, cómo estas personas ingresan a, no sé, como al registro, como en el censo, que se les cataloga de pobreza extrema, o tienen que registrarse, o cómo sería. Muchas gracias. A ver, creo que es importante aclarar que no se trata de pobreza extrema. El Instituto Nacional de Estadística y Censos hace la encuesta, conocida como el ENEMDU. Esta es una práctica común, digamos, en el Instituto de Estadística y Censos. De hecho, si no está publicado, en los próximos minutos seguramente el INEC subirá los resultados en su página web y ustedes van a poder tener acceso. No se trata de pobreza extrema, es un indicador de pobreza. De hecho, es la pobreza por ingresos, y es una muestra, es una encuesta, no es un censo. Entonces, ustedes van a poder ahí observar cuál es el porcentaje. El porcentaje bajó de 25.5 a 24. Creo que lo más relevante de esta cifra es que desde el 2018 no se mostraba, ahí está el gráfico, desde el 2018 no habíamos tenido un indicador que esté por debajo del 25%, y hoy está en el 24%. Entonces, creo que eso es lo relevante, creo que es una cifra que muestra, digamos, un avance, y que podría estar relacionado, por ejemplo, con los bonos y las compensaciones y la política pública que está hoy teniendo el Ecuador. Entonces, evidentemente, como lo dije en el anuncio, esta no es una meta, digamos, sino más bien uno de los pasos que el gobierno nacional hoy se está proponiendo como una de las políticas públicas que nos muestra o nos marca el camino hacia el nuevo Ecuador. Respecto de la metodología, evidentemente, cuando uno accede a la página de Ecuador en Cifras, puede consultar la metodología que utiliza el Instituto de Estadística para levantar estos datos. Buenos días, vocera. Mi nombre es Moraima, del medio digital La Data, y yo quisiera consultarle específicamente sobre la proforma presupuestaria. Sabemos que estamos con una proforma presupuestaria prorrogada del 2024 y se prevé que en agosto se presente la proforma de 2025 para lo que resta del año, y también en noviembre la del 2026. ¿Cómo estamos avanzando con eso? Por favor. Bueno, entiendo que la proforma presupuestaria se está alistando. Entendería que la ministra tiene que presentarla en las próximas semanas. Es la información que tengo al respecto ahora mismo. Muchísimas gracias. El saludo cordial para todos los presentes. Manuela Salazar, del medio Altavoz.
Dentro de lo que significa la extradición de alias Fito, poder conocer un poco más de detalles en cuanto a con qué cargos llega hacia Estados Unidos, por los cuales será procesado, y también una cortita dentro de esto, cuán importante se vuelve de que se da la primera extradición. Esto abre la puerta a que el gobierno nacional pueda llegar y se pueda extraditar a más de los criminales que están cumpliendo también sentencia. Gracias. Los cargos por los que será procesado en los Estados Unidos no es un tema que yo conozca. Los cargos son un tema, por supuesto, de la justicia en los Estados Unidos. Si esto abre la puerta a otras extradiciones, por supuesto, porque ahora que es un tema que está permitido por la Constitución en nuestro país, porque se aprobó precisamente en abril del 2024, por supuesto, obviamente tiene que haber un proceso como el que se ha dado con Adolfo Macías Villamar. En el caso de esta... digamos, en este caso en particular, el tema fue expedito debido a que, por un lado, él acepta ser extraditado y evidentemente eso hace que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Pero además, creo que si uno mira, hay una relación con Estados Unidos y con nuestro gobierno que es una relación amistosa y de acuerdo mutuo. Creo que eso facilita evidentemente también un proceso que se dio con mucha facilidad y con mucha velocidad. Creo que es importante también mencionarles que durante el fin de semana se hizo público la incautación de 14 toneladas de droga en alta mar. Este dato no es menos importante, eso significa alrededor de 560 millones de dólares, y esto también tiene que ver con una relación muy buena que se tiene con el gobierno de los Estados Unidos, porque esta acción se hizo en coordinación entre el bloque de seguridad y la policía y los miembros del gobierno de los Estados Unidos. Creo que todas esas acciones terminan sumando en una estrategia integral de seguridad que hoy mismo funciona entre ambos países. Vamos con Francisco, por favor. Carolina, muchas gracias, buenos días. Quiero volver al tema energético, al tema petrolero, con dos preguntas, a ver si tenemos los datos. Lo primero, a estas alturas, después de tantos días de esta crisis que está viviendo el país, ¿qué porcentaje de la industria petrolera está en actividad? Si lo tenemos en cifras, ¿qué está produciendo? ¿Qué no? ¿Qué está parado? Que no. Y lo segundo, que es relativo a eso, es la provisión de combustibles para consumo interno, Carolina. Entendemos que se ha reforzado la política de importación. Si no estoy equivocado y me corriges, más del 70% de los combustibles que se consumen en el país están siendo importados. ¿Estamos por esas cifras, Carolina? Muchas gracias. Bueno, no tengo porcentajes. Lo que te puedo decir es que hasta el momento no se ha apagado el total de las bombas de extracción, ¿no? El apagado de los pozos se ha realizado de forma progresiva y planificada. La última conversación que tuve con Petro sobre este tema fueron muy específicos en aclararme que no hay un apagado total, que el apagado, y lo dije la semana pasada también, el apagado de los pozos es parcial, es decir, hay una parte que sigue funcionando y no se lo ha hecho completamente. También se tomaron el tiempo de explicarme que el apagado también es una forma preventiva de cuidar el ambiente, porque de seguir el bombeo, de continuar teniendo bombeo y algunos de los pozos encendidos tuviera en algún momento un efecto de daños ambientales. Entonces, no tengo un porcentaje, pero han sido muy específicos en decirme que no hay un apagado total. En términos porcentuales no los tengo, por un lado. El tema del stock o el porcentaje de combustibles que tenemos en este momento no lo tengo. De todas maneras, creo que son datos que los maneja Petro en este momento, ¿no? Adelante.
Buenos días, vocera. ¿Cómo está? Melanie Oñate de La Posta. Yo quisiera regresar al tema de Fito. ¿Por qué es que no se subió el decreto ejecutivo si los juristas decían que ese era el procedimiento que se debía seguir? Y mi segunda pregunta va más por la parte de seguridad. ¿Cuáles han sido los resultados de los 2.000 contingentes policiales que se han desplegado en Manabí? Muchas gracias. A ver, empiezo por la segunda pregunta. Me parece que sí teníamos una lámina con los recursos que se han ido para Manabí. A ver, bueno, en efecto, de acuerdo a la conversación que tuve con el ministro Reinberg, hay un reforzamiento de la seguridad en la provincia de Manabí, luego de, sin duda, la recaptura de alias Fito. El recrudecimiento de la violencia en la provincia tiene una directa relación, digamos, con la recaptura de alias Fito. Y en ese sentido, por supuesto, el gobierno nacional, a través del bloque de seguridad, toma la decisión de reforzar la seguridad en esa provincia y lo hace con un despliegue de recursos humanos y recursos tácticos que están descritos en esta lámina, ¿no? Esto puede tener de alguna forma varias explicaciones técnicas a las que no me voy a referir, no soy experta en el tema, pero que se van de alguna forma explicando precisamente por la confrontación entre GDOs que hoy se disputan el liderazgo de territorios, especialmente en esta provincia. Respecto de lo otro, había varias formas de decidir la extradición o dar el ok para la extradición de alias Fito. La una era un decreto ejecutivo y la otra un acuerdo ministerial. No podría yo referirme exactamente si se debía o no subir al sistema de decretos ejecutivos de esto. Lo que sí puedo decir es que el dispositivo de seguridad para la extradición de Fito se llevó con una altísima confidencialidad y seguridad precisamente para resguardar la seguridad de todo el bloque y la privacidad con la que esto se debía llevar a cabo con éxito, como se lo llevó a cabo el día de ayer. Karina, y luego vamos donde Enrique. Gracias, Carolina. Karina Sotalin, de Diario La Hora. Una precisión, en el tema del cronograma para la reactivación del bombeo, usted decía 2 fechas, pero ¿esos serían de primera mano de forma tentativa, no es asegurado, o estas fechas sí serían ya definitivas? Y la otra consulta, ¿cuál es la postura del gobierno respecto a la nueva elección del actual presidente de la CONAIE, que resultó ser Marlon Vargas? La semana pasada el ministro de Gobierno señalaba que estaban expectantes de quién pueda ser el nuevo líder de esta organización para tener apertura o no a un diálogo. Y por otro lado, siguiendo con el tema de seguridad, al ser alias Fito uno de los líderes de los choneros, y usted mencionaba esta disputa entre algunas bandas por el liderazgo, ¿cuál es el plan o qué se está haciendo en el territorio nacional precisamente para precautelar que no haya masacres o una reactivación de la violencia en el país, precisamente por ese tema de disputas y ligados a la minería ilegal también, si se tiene más información? Gracias. A ver, respecto del SOTE y el OCP, lo dije ya en dos ocasiones anteriores, en esta rueda de prensa y en la rueda de prensa también anterior. Las fechas que estamos manejando tienen un margen de probabilidad que está ligado a los eventos climáticos. Entonces, creo que esa precisión es importante. Hoy, con la información que me provee Petro y el Ministerio de Energía y Minas, las fechas son, en el caso del SOTE, el 26 de junio y en el caso del OCP, el 23 de junio, dentro del margen, dentro del margen que nos ofrece los eventos climáticos que está atravesando el país. Por supuesto, el gobierno nacional asume el compromiso de trabajar para reactivar el bombeo y reactivar el trabajo lo antes posible, considerando que estas infraestructuras son indispensables para la economía nacional. En el caso de la CONAIE, bueno, la postura, tal como lo mencionó también el ministro de Gobierno, es que las organizaciones sociales tienen que funcionar democráticamente respetando la decisión de sus bases. No hay mucho más que añadir
a ese respecto. Y sobre el recrudecimiento de la violencia en el caso de la disputa de los liderazgos de los GDOs, bueno, el Gobierno Nacional a través del bloque de seguridad lo que hace es incrementar los efectivos y los recursos, tanto humanos como tácticos, para hacerle frente a la violencia y poder dar la mayor seguridad posible en los territorios. Enrique. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Muchas gracias. Carolina, la entrega de Fito a la Fiscalía de los Estados Unidos conlleva que Fito va a acogerse a la cooperación, va a llevar información a los Estados Unidos, porque cuando él dijo que sí aceptaba, dejó entrever de que iba a cooperar. ¿Hay esa posibilidad de que haya esa cooperación? Primera. Segunda. Vamos. Entonces, usted decía que el Ministerio de Energía le había entregado a la Contraloría el pedido para que audite o para que inicie una investigación previa a la contratación de los generadores. Pero igual, con esa posibilidad que había de que se investigue antes y que no se permita irregularidades, las irregularidades se dieron. Y la tercera, también usted decía respecto a que la pobreza se ha reducido en el país. Entonces, va la pregunta, ¿cuáles fueron, aparte de las compensaciones y los bonos y la política pública, cuáles fueron los otros medios que ayudaron para que se reduzca la pobreza? Porque con estas dos, con las compensaciones y los bonos, no se reduce la pobreza. Gracias. A ver, la primera es una pregunta que le tienes que hacer a Fito, no a mí. La segunda era sobre... A ver, voy a la tercera, que es la que me acuerdo ahorita que me hiciste sobre el tema de la pobreza. A ver, en efecto, una de las cuestiones que podría explicarnos la reducción de la pobreza son la entrega de bonos y compensaciones, porque evidentemente eso ayuda a la capacidad de consumo de las familias ecuatorianas. Por otro lado, tenemos también cifras positivas respecto de los créditos productivos. La banca reporta un incremento en créditos productivos. Tengo acá, por ejemplo, que hay un incremento en los sectores productivos que creció en 11.5% a junio del 2025, ¿no? Eso es el doble que en junio de 2024, que tenía un 5.7%. Hay un signo de dinamismo económico en la colocación de microcréditos y créditos de consumo. Entre enero y mayo del 2025 se colocaron 1.153 millones de dólares a través de 203.216 operaciones para 170.797 personas. Destacan los segmentos de microcrédito y consumo como los principales segmentos para financiar a los jóvenes emprendedores. Digamos, si uno articula o uno relaciona estos datos con la cifra de cuántas personas han superado la línea de la pobreza, podría hacer lecturas que nos conducen a, digamos, concluir que hay personas que están generando, por ejemplo, emprendimientos o microemprendimientos que les permiten superar la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, un poco, digamos, haciendo ciertas hipótesis de cómo los ecuatorianos salen de la pobreza, podríamos estar mirando, por ejemplo, cómo se acercan a las entidades bancarias o las entidades financieras para jóvenes emprendedores o mujeres que son, por ejemplo, nuevas clientas de la banca para generar emprendimientos. Hay una cifra o hay un dato que es supremamente interesante que dice que las que más emprenden en Ecuador son las mujeres. Entonces, podríamos estar mirando por ahí, por ejemplo, Enrique, algunas de las razones de estas 220.000 personas que hoy en el Ecuador han dejado de ser pobres. También hay otro dato interesante que, si no estoy mal, les comentaba el lunes pasado, que es el dato de las ventas. Hay también un dinamismo en el Ecuador en las ventas que
digamos, en los últimos meses se han ido incrementando. Entonces, hay una mayor capacidad de consumo en las familias ecuatorianas que nos irían explicando por qué hoy podemos estar hablando de una salida de la pobreza de alrededor de 220.000 ecuatorianos. La segunda pregunta. Sobre el pedido a Contraloría para que... Sobre el pedido a Contraloría. A ver, un pedido a Contraloría que haga un seguimiento y una auditoría o exámenes especiales de un proceso contractual de parte del Estado no te garantiza el hecho de que las cosas funcionen 100% bien. Entonces, creo que lo importante es la voluntad política, en este caso, de un ministro o de una ministra, de que audite y se revise cada uno de los procesos. En este caso, la ministra Manzano ha solicitado, y me parece que fue a 4 días de su llegada o a 5 días de su llegada al ministerio, que ella solicita a la Contraloría General del Estado que se audite y se revise cada uno de los procesos. Lo que vaya surgiendo, digamos, en el camino está, digamos, expuesto en la opinión pública para que ustedes puedan revisarlo, por supuesto, cuando los exámenes y cuando los informes estén una vez culminados. Antes de esto no se puede, digamos, elucubrar y no se puede especular respecto de lo que esté. Por el momento habrá que esperar que la Contraloría culmine su trabajo. Hay varios procesos y hay varios contratos que están siendo examinados y de parte del Gobierno Nacional hay toda la apertura para que los contratos sean revisados por la Contraloría General del Estado. Buenos días, Carolina. Fabián Lascano de Telepremier. Bueno, mi pregunta va con respecto al quinto punto. Quisiera ver a qué sectores específicos corresponde ese crecimiento del 23% en exportaciones no petroleras ni mineras y cuáles han sido los principales destinos de estos productos. Y como una pregunta un poco más personal, quisiera saber qué pasaría con lo que se dijo hace unas semanas atrás de ese viaje que íbamos a tener nosotros como prensa a las hidroeléctricas. Eso sería, Carolina. Muchas gracias. A ver, ¿cuáles son los principales productos? Bueno, lo mencioné, son tres sectores los que más han crecido en lo que tiene que ver con exportaciones no petroleras ni mineras: agrícola y agroindustrial en el crecimiento del 33%, acuícola y pesquero 15%, manufacturero un 9%. En los destinos tradicionales son, bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. Y creo que ha sido muy interesante que en este quimestre los destinos con mejor desempeño y que no están, digamos, entre los destinos tradicionales a los que van nuestras exportaciones, están Perú, Chile y Japón. Sobre el tour energético, entiendo que la Secretaría de Comunicación está organizando, no sé si a ustedes ya les hicieron llenar el registro. Ahí, Karen, por favor, hoy verifiquemos si ya está llenado el registro, hecho la planificación para los viajes, para que por favor se concrete lo antes posible el viaje a las hidroeléctricas y a las termoeléctricas. Enrique, de nuevo. Bueno, hubiese sido que... Gracias, compañero, por esa barra. No para enfrentarla, para nada, ¿no? Mucho respeto. Ya, pero hubiese sido bueno que hubiésemos tenido la posibilidad de entrevistar a Fito, así como hubo la posibilidad de entrevistarlo al señor Salcedo, ¿no? Esa posibilidad hubiese sido buena para poder estar más enterado con este señor. Y segundo, oiga, la seguridad, hablando ya de seguridad, sí es verdad que a lo mejor se están peleando territorio, pero este último fin de semana en Playas tuvieron que declarar en emergencia el cantón de Playas. Y también cuando declaran en emergencia la salud, porque la salud está venida menos todos los días, y miren lo que está pasando con los señores de diálisis. Buenos días. A ver, ahora que mencionas el tema de diálisis, a ver, del tema de diálisis, se ha pagado más de 70 millones a las dializadoras. Creo que eso es importante. Lo mencionaba la ministra Moya hace
hace menos de una hora en una entrevista. Creo que digamos, los cuestionamientos o las preguntas a ese respecto son bienvenidas, pero también es bienvenido la información que brinda el Gobierno Nacional. La ministra Moya hace menos de una hora lo mencionaba en una entrevista. Hay 70 millones destinados a un pago a dializadoras que no es menos importante que ustedes conozcan, ¿no? Lo último que mencionaste, bolsillo de Fito. Bolsillo de Fito. Bolsillo de Fito. Hubiésemos querido también preguntarle algo a Fito. Igual que pasó con Daniel Salcedo. Te contesto el bolsillo de Fito. Si hay un bolsillo que le interesa al gobierno nacional, es el bolsillo de los ecuatorianos, pero para zanjarlo del bolsillo de Fito. Lo que llevaba Fito en su bolsillo eran medicamentos, pero lo que realmente nos asombra al gobierno nacional es cómo este tipo de especulaciones se tornan en temas importantes para la opinión pública, no por tu parte, Enrique, sino por parte de algunos periodistas que hacen de esto unas fábulas y unas historias muy creativas. Lo mencionaba ayer, pongamos el tuit del presidente, por favor, lo mencionaba ayer el señor presidente en su tuit, ¿no? Hay temas que son realmente relevantes, ¿no? El bolsillo de los ecuatorianos es uno de estos, pero hacen unas historias creativas, fábulas muy creativas respecto del bolsillo de Fito. Fito estaba rodeado del bloque de seguridad, pero además fue revisado por la DEA, ¿no? Entonces, hay algunos comentaristas de redes sociales que hacían toda una historia sobre el bolsillo de Fito, cuando lo realmente relevante para el gobierno nacional es el bolsillo de los ecuatorianos. Seguridad. Bueno, hay un trabajo sostenido en los temas de seguridad, Enrique. Les mostraba también cuál ha sido el despliegue en la provincia de Manabí, con un despliegue de recursos humanos y recursos tácticos en esa provincia. Siempre vamos a querer hacer más por la seguridad de este país, pero sin duda los esfuerzos son válidos, ¿no? Fin de semana, 11 ciudadanos, y el objetivo que seguían se les escapó. Así es, y reitero, ¿no? Creo que así como puedes ponerme algunos ejemplos más, mi respuesta insistente y la respuesta del bloque de seguridad también es incansable. Carolina, una acotación. Esperemos el micrófono, por favor. Gracias. El especialista en seguridad Eric Prince se encuentra aquí en Ecuador y ya se está trabajando. ¿Cuáles son los planes y acciones? Gracias. A ver, respecto de Eric Prince estuvo aquí 2 días, visitó el país para hacer una breve evaluación y planteamiento del trabajo que se hará a futuro. Es una planificación para la capacitación que él dará a las fuerzas públicas. Él, como les menciono, estuvo aquí 2 días y a futuro se les presentará cuál será, digamos, el trabajo que Prince hará de capacitación a las fuerzas públicas. Él ya no está en el país en este momento. Carolina, gracias. Solo no se vayan todavía, por favor. Solo igual, tema energético, un par de puntualizaciones. En lo petrolero me había olvidado consultarles si se tiene ya una estimación de las pérdidas económicas de esto, porque hablamos que la paralización ya llega casi a un mes y la producción petrolera se ha derrumbado en cerca del 90%. Y sobre el tema energético, los contratos con Progen, igual consultarles si de pronto tiene información del cobro de garantías de los contratos. En su momento la ministra habló sobre este tema. Gracias. Sí, el cobro de garantías ya está solicitado esta semana, si no me falla la memoria. Déjame encontrar aquí en mis apuntes porque el cobro de garantías ya fue solicitado la semana pasada, si no me falla la memoria, y debería hacerse efectivo, no debería pasar mucho tiempo. En el caso de los 2 contratos, Salitral y Quevedo, el cobro de garantías debería, déjame ver si lo encuentro aquí. Yo tenía incluso el monto, me parece que son, no quiero que me falle la memoria. Sí, la suma de ambas garantías son como 7.5 millones de dólares en el caso de ambos contratos. Sí, se espera recibir en el caso de Quevedo el 21, hoy es 21, ¿verdad? Sí.
el 21 de julio y el 23 de julio por Salitral. El 23 de julio se espera recibir el valor de esa garantía. ¿Estamos? Carolina, dijo 7.5 millones por los dos. ¿Podría desglosar cuánto es de cada contrato? No tengo el desglose, tengo Ok. la cifra Gracias. redonda por ambos, ¿no? Entonces, el 21 de julio en el caso de Quevedo y el 23 de julio por el caso por Salitral. Ese es en el caso de ambas garantías. Ujú. No tengo una estimación de la pérdida en el caso de del tema petrolero, pero la otra semana, Francisco, me habías preguntado cuánto era la inversión para la reparación del tema SOTE. Te tenía hoy esa cifra antes de olvidarme, son aproximadamente $2 millones. Solo SOTE, no OCP. No OCP, solo SOTE son aproximadamente $2 millones. Ahorita que me hiciste hablar de cifras me acordé de la respuesta que tenía para Francisco. Sí, bueno, con eso creo que concluimos si no hay ninguna otra pregunta. Bueno, gracias.